¿Y qué cosa? La ecología cósmica. La ecología cósmica es también el nombre de la cosmobiología. Es el estudio del ambiente. El ambiente que nosotros estudiamos es el clima, es el agua, en fin, los cambios de temperatura, los vientos. Pero esto es la ecología terrestre, digo. La ecología cósmica es el estudio del ambiente generado por las influencias de los planetas y cómo condiciona la conducta, el comportamiento de las personas, de Ya. las sociedades, de los países. Entonces, desde el punto de vista de la ecología cósmica, nos preguntamos, ¿cómo es el ambiente o cómo podría ser el ambiente del Perú en los próximos años? ¿Qué es esto de la ecología cósmica? Porque estamos en momentos en que todo el mundo habla de la ecología, de la Tierra, pero por ahí, ¿existe ese término de ecología cósmica? Existe. Nosotros decimos que la ecología es el estudio del ambiente y a través de la ecología queremos concientizar, sensibilizar a la humanidad, bueno, a las personas acerca de la importancia de contar con un aire puro, menos contaminado por el monóxido de carbono, queremos tener agua limpia, en fin, libre de contaminaciones, pero debemos tener en cuenta que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se difunden a través del aire, a través del agua. Entonces, es muy importante dentro del estudio de la cosmobiología, dentro del estudio de la Ecología. estudiar cómo es que van viajando los pensamientos y los sentimientos a través del aire, a través del agua. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son una respuesta a las influencias del cosmos, a las influencias de los astros, los planetas. Entonces decimos que estamos frente a la ecología cósmica. ¿Qué es la ecología cósmica? Es el estudio del ambiente, el ambiente que forman las influencias de los planetas que ingresan a nosotros y nos hacen tener determinada conducta, determinado comportamiento. Ejemplo, cuando Marte se acerca a la Tierra, crea un clima, crea un ambiente de pleito. Ahora está ocurriendo, Marte se está acercando a la Tierra, está muy cerca de la Tierra entre junio y agosto del año 2018. Entonces crea un ambiente de conflicto, de violencia, de beligerancia. Y nosotros respondemos fácilmente a una agresión o a una mirada mal de una persona. Nos sorprende ese comportamiento porque a veces uno, la pregunta es, ¿puede ser que nos comportemos de manera distinta cuando no era algo de nuestra costumbre, que de pronto yo reaccione mal y me pelee? Cuando justamente Marte se acerca a la Tierra, porque todo, digamos, el ambiente está para esa predisposición. Entonces, emitimos pensamientos violentos que viajan por el aire, sentimientos de agresión que viajan por el aire, por el agua, y lo absorbemos a la respiración, a la toma de agua. Entonces, justamente, tenemos una reacción en cadena, podríamos decir, de conducta, de comportamiento de personas más violentas a nivel global. Por eso es que es muy importante, al hablar de la ecología, no descuidar la importancia de la cosmobiología, o diríamos de la ecología cósmica, para poder entender mejor el ambiente. O sea, el ambiente no solamente es tener el aire limpio, podemos tener el aire limpio, libre de polución, pero ese aire puede estar contaminado con pensamientos de violencia. Entonces, el 5 de junio, y ojalá que podamos hacer un programa más detallado alrededor del 5 de junio para hablar justamente de la ecología cósmica. Pero no solamente la ecología humana explica la violencia, sino también lo que denominamos desde el punto de vista de la cosmobiología, la ecología cósmica, que es el estudio del ambiente, pero el ambiente cósmico, cómo influencia en la conducta de las personas al momento de su nacimiento. Y yendo concretamente al momento que estamos viendo, por ejemplo, los acercamientos de Mercurio a la Tierra, que en este momento está ocurriendo, producen un recrudecimiento, en este caso, de la violencia. Las personas se descuidan y al descuidarse su seguridad baja, por lo tanto hay asaltos, atracos, atentados terroristas como hemos visto hace poco en Oriente Medio, en particular en Egipto. Y también al hablar de la violencia tenemos que considerar a esta como si fuese un virus que de cuando en cuando, así como el flu, aparece, igualmente se eleva. Y al elevarse, entonces, las personas estamos más contagiados, más predispuestos a herir, a dañar a una u otra persona o animal. Si Urano es
significa lo que es la sublevacía, las protestas. La sublevación, la protesta. Sublevación, perdón. ¿Esto cómo afecta al Perú? Ok. Bueno, en principio señalar que el Perú nació en 1821, y el día 28 de julio fue su independencia. Es cierto que hubo una previa independencia, si quiere, con la firma del Acta de Independencia el 15 de julio, pero los peruanos desecharon el 15 de julio y se sintonizaron más con el 28 de julio, y a lo largo de los años se ha ido construyendo todo un campo magnético, biomagnético alrededor del 28 de julio, no del 15 de julio. Entonces el Perú debe ser analizado desde el punto de vista de los astros, desde el punto de vista de la ecología cósmica. La ecología cósmica es la ciencia que estudia las influencias de los astros en la vida de las personas, estudia el ambiente que generan los astros. Muy bien. Entonces hay que analizarlo desde el punto de vista de la independencia del 28 de julio, de 1891 a la fecha casi tenemos 200 años. A lo largo de la historia del Perú hemos encontrado que el planeta Urano, cuando ha tocado puntos críticos del Perú, que justamente es la ubicación del Sol, el Perú se fundó, nació el 28 de julio de 1821, el Sol se encontraba en 5 grados del Leo, pueden leer justamente en el artículo del ambiente del Bicentenario. Entonces hemos encontrado una serie de hechos históricos, hemos correlacionado desde 1821 a la fecha, y nuestra conclusión es que Urano, lo que produce en el Perú cuando está en mal contacto, como está empezando a ocurrir desde el año 2018 hasta el 2024, lo que produce son protestas, sublevaciones. Entonces, si bien es cierto que hemos cambiado de gobierno, ahora estamos con el gobierno del señor Vizcarra, eso no quiere decir de que las cosas estén tranquilas, porque subrepticiamente se pueden estar preparando una serie de acciones contra el gobierno, y en realidad no es contra el gobierno, sino contra el país, porque Urano lo que trae son protestas, revoluciones, rebeliones. Muy bien. Y recién ha ingresado o va a ingresar Urano a Tauro, ya hemos dicho, el 13 al 15 de mayo, y recién va a empezar a organizarse, y debemos esperar que, digamos, en 1 año o 2 años más, las protestas sean mucho más intensas contra el sistema, contra el gobierno, contra la democracia del Perú. Y eso hay que saberlo manejar, porque si no va a ser una situación muy complicada las elecciones del año 2021, y sobre todo los años siguientes.